Estoy grabando la segunda sesión del libro para subírsela para los que no estuvieron o los que quieran retroalimentar. Entonces, continuando con el ejemplo de Ashley, eso es lo que nos hace que en verdad seamos románticos. Entonces, Ashley sí es romántica, porque creo que no nos equivocamos en lo que acabo de decir. ¿O hay una equivocación en eso, Ashley? Dedito arriba. Bien. El romanticismo no es dedicar la canción de Romeo Santos, ni regalar peluches, ni regalar chocolates. Eso es una gran mentira. Eso, pues llámelo melosería o dale otro nombre. El romanticismo en literatura es más trascendental, porque es un principio de identidad, ¿correcto? Y cuando yo lo miro así, yo sé que muchos estudiantes de octavo son sumamente románticos ahí donde los ven. Vamos a la quinta, dice, ¿por qué el romanticismo aspira a poner en relación la vida con la cultura? Porque la cultura, ahí se pueden escribir, es una de las principales maneras de identificar al hombre. Porque la cultura es una de las principales maneras de identificar al hombre. Esto sí me va a descargar. Porque la cultura es una de las principales maneras de identificar al hombre. Una vez se pone a Luego en reflexionar, el cuarto, ¿qué ponemos? la naturaleza es una forma de el hombre identificarse, de expresarse, ¿no? De compararse, relacionarse. Cuando yo hablo de cultura, nosotros somos una imitación muy grande de lo de afuera, ¿vale? Nuestros gustos musicales en gran parte, la forma de vestir, a veces es a lo que comemos. Pero empezando en Colombia, ustedes me podrían decir qué, qué ejemplos tienen ustedes de aspectos que en verdad nos identifiquen, me podrían informar, que en verdad identifiquen a los colombianos en esencia, que no sea algo que viene de afuera, una imitación. El acento. El acento, excelente, excelente, Valentina. Los acentos, diría yo. Los acentos, Algunas culturas. exacto. Muchas culturas, como cuáles, por ejemplo, una cultura muy marcada. Los acentos no los olviden, los acentos son parte nuestra. Eso es identidad. Por eso, yo a veces molesto, pero no, realmente para mí es genial la cantidad de acentos que hay en Colombia. Me parece hermoso eso, ir y escucharlos, me parece lindo, no negar su origen. Yo jamás niego que soy del Tolima y tenemos un acento particular, porque es nuestra, eso sí es identidad, no es el buzo que tiene un estampado en inglés, ni la música pop, eso obviamente es chévere escucharlo y chévere colocarse este buzo porque está de moda, muy bacano, pero no olvidarse de la verdadera identidad nuestra, porque ese es el problema que tenemos, carecemos de esa identidad, por eso el país nos da igual y por eso permitimos que pase un montón de cosas, o nos avergonzamos de nuestro lugar de origen. Nos decía Valentina que el acento, algunas culturas, como cuáles culturas, por ejemplo, que son muy de aquí. El arte. ¿El arte en qué sentido, Owen? Las gordas de Botero. Por ejemplo, las gordas de Botero, del pintor Botero, el paisa. Fernando Botero. Exactamente. Eso es muy nuestro porque representa esa gordita chusca, esa gordita muy colorida, esa gordita colombiana que no tiene problemas de autoestima con eso, sino que pues lo asume como, hey, yo soy así, tengo lo mío. Si se han dado cuenta, la gastronomía, la comida, cuando tú vas a otra región, a uno como que, bueno, yo quiero es probar el plato típico de aquí, sancochito de pescado de la costa, comer la carne a la llanera, comer el tamal y la lechona tolimense, el ajiaco nuestro que tenemos aquí en Bogotá. Eso no es de afuera. Mira, un ejemplo que les pongo muy particular es el tamal. Los indígenas, antes de la conquista, ellos preparaban sus alimentos y los envolvían en hojas de plátano, porque iban a hacer largos viajes en medio de la selva, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que eso conserva la comida y además le da un sabor que es delicioso. Ese Le es da el un buen origen, sabor. ese es el origen del tamal. Y en la actualidad, cuando en el campo o en la ciudad hacen tamales, tú puedes comprar un tamal y lo puedes guardar en la nevera y ese tamal dura cualquier cantidad de días. Y con los días es más delicioso. Ese tamal no es europeo, eso no traen los españoles, ese tamal es nuestro, es cultura. La cumbia que tenemos que parece hermosa, El que joropo. el joropo, O la las cumbia, fiestas de San Pedro y San Juan, ¿es que? por ejemplo, las que se hacen en Ibagué, eso sí es nuestro. Pero a veces eso como que nos da pereza, eso como que realmente no, eso es como muy ridículo, queremos es que Justin Bieber llene el estadio
el Campín de Bogotá. Y no está mal que te guste Justin Bieber o Maluma o Bad Bunny, no está mal, chévere. Pero ese momento cultural que tenemos tampoco hay que olvidarlo porque hace parte de la identidad. Pues los románticos, cuando hacían su literatura, en sus textos rescataban esto. Algo que parece hermoso también es la artesanía colombiana. Me parece lindísima. Estamos hablando de algunos indígenas todavía cuando hacen sus ruanas, hacen sus vestidos, sus gorras, los, las mochilas estas que hacen los guayú o los indígenas taironas, que es muy acá, eso no está en otra parte del mundo, eso es muy nuestro. Entonces los románticos de alguna manera acrecentaban nuestra cultura, la expandían y la daban a conocer mediante ese tipo de textos. Julián dice que la comida, claro, esa es la cultura nuestra verdadera. Por ejemplo, no lo tomen a mal, pero la Navidad que nosotros conocemos, la Navidad es una herencia de Estados Unidos. Nosotros, eso de que el 24 de diciembre, la cena de Navidad, Papá Noel es un hombre, es un señor gordito que vive en la nieve y viene en diciembre cuando hay nieve. Por eso su pinta, su barba y todo eso, con toda la nieve que hay en Bogotá. Las luces coloridas, pues es muy chévere y bacano alimentarlo porque lo hemos asumido, es una cultura externa, pero cultura propia nuestra, no es. La natilla no es nuestra, el buñuelo sí. El buñuelo sí, como la empanada, porque eso es de acá. Los indígenas y La rellena. la rellena es nuestra. Nuestros campesinos hacían, y todavía hornos de barro, y ahí hacían los buñuelos, que las almojábanas, que el pan de bono y demás. La natilla no, es externa. No sé si ustedes sabían que en América no habían vacas. Las vacas las traían los españoles. En la India no tenía vacas ni caballos, desde México para abajo. Los españoles en sus barcos trajeron Pero vaquitas y caballos, ¿vale? Entonces, si ven cómo la cultura nuestra a veces en verdad la olvidamos y esa identidad no está. Y yo creo que el mejor principio de identidad, para cerrar este tema acá, es nuestra fisionomía. Nosotros somos mestizos. Por eso Mario tiene esta cara de indio que viene acá, pero si tú vas y miras a Gato, Gato tiene una cara más española. Resulta que nosotros somos herencia genética de afrodescendientes, o sea, morochitos, indígenas y españoles. Obviamente en algunos trascendió más. En mí está más marcada la fisonomía indígena, pues por mi cara, tal vez en Julián, tal vez en Felipe, pero eso es un motivo de orgullo, porque es que ese es nuestro origen real. Pero si tú ves, por ejemplo, a Chamanta, ves, por ejemplo, a Gato, su fisonomía tiene más línea española, ¿vale? Un poquito tal vez Ashlyn, porque es más blanquita y demás. Pero ese mestizaje es muy nuestro. Y las mujeres latinoamericanas son muy apetecidas en Europa, por ejemplo, porque es la sonrisa, es el color de la piel, su fisionomía. Eso sí es nuestro y de eso hay que sentirnos sumamente orgullosos. Yo molesto con mi fisionomía de indio que tengo porque es innegable, pero yo molesto con orgullo porque me parece bacanísimo tener esta cara de indio con la que he crecido porque es parte de mí y mi esencia. Y eso me recuerda mucho a mi origen y por eso lo valoro y quiero tanto, ¿vale? Los románticos en sus textos, de alguna manera, rescataban esta cultura y la expandían y la daban a conocer. Entonces me parece lindo eso. Vamos a las 6. Dice, lee con atención el texto publicado por Larra en la revista Mensajero el 30 de mayo de 1835. Lo voy a leer rápidamente. Larra era un poeta español que se suicidó como a los 26 años. Se suicidó por amor y también porque él quiso cambiar a la España de esa época y se dio cuenta que eso no se podía. Dice, otras veces, estamos en la página 47, voy a leer el texto, pero sígueme ahí con la lectura, ¿vale? Para medio encajarlo más fácilmente. Dice, otras veces el calavera se coloca con el confín del acero fingiendo buscar el número de una casa. A los pocos pasos se va con los brazos abiertos a un hombre muy formal y ahogándolo entre ellos. Pepe exclama, ¿cuándo has vuelto? Sí, tú eres, y lo mira. El hombre, todo aturdido, duda si es algún conocido antiguo y tartamudea, fingiendo entonces la mayor sorpresa. Ah, usted perdone, dice retirándose el calavera. Creí que era usted amigo mío. No hay de qué. Usted perdone. Qué diantre, no he visto cosa más parecida. Si se retira a la una a las dos de su tertulia y pasa por una botica, llama al mancebo, medio dormido, se asoma a la ventanilla. ¿Quién es? Dígame usted, pregunta el calavera. ¿Tendría espolines? Cualquiera puede figurarse la respuesta. Feliz el mancebo, si en vez de hacerle esa sencilla pregunta, no se le ocurre al calavera asirle de las narices a través de la rejilla, diciéndole, retírese usted, la noche está muy fresca y puede usted atrapar un constipado.
Otra noche llama a deshora a una puerta. ¿Quién? Pregunta de allí un rato un hombre que sale al balcón medio desnudo. Nada, contesta. Soy yo, a quien usted no conoce. No quería irme a mi casa sin darle a usted las buenas noches. Bribón insolente. Sí, bajo. A ver cómo baja usted, baje usted perdería más. Figúrese dónde estaré yo cuando usted llegue a la calle. Con que buenas noches, sosiéguese usted y que usted descanse. Claro está que el Calavera necesita espectadores para todas estas escenas. Por lo tanto, cría a su alrededor una pequeña corte de aprendices. Estos le miran con envidia y son trompetas de su fama. El texto es complicado de leer porque es un texto español, muy vieja guardia, pero el Calavera es un man que se la pasa haciendo bromas, es como yo en la madrugada, ¿sí? Y tocar el timbre de la casa de Blue Jasmine y salen todos preocupados y yo simplemente les digo, buenas, ¿cómo están? Solo quería saludar, pero desperté a la madrugada y demás, ¿no? ¿Listo? Vamos a responder. El título del texto se llama Los Calaveras, porque es un texto de un español. Ese no aparece ahí, tengo que decírselos. Entonces escribimos ahí Los Calaveras. Los Calaveras. El autor se llama Mariano José de Larra. Lo pueden mirar, bueno, dice publicado por Larra, que es el apellido, pero el nombre completo es Mariano José de Larra. Mariano José de Larra. Creo que ustedes en su cultura general se han dado cuenta que antiguamente a muchas personas se les ponía el nombre y el apellido del lugar de origen. Entonces, este tiene esa connotación. Vamos a la página 48. Vamos a resolver esa hoja rápidamente y ya no los molesto más por hoy porque yo sé que ya hemos usado tiempo de la clase. Se escribió en el siglo XIX. Siglo XIX es X palito X. Pilas con eso. Por eso hace parte del romanticismo, en este caso en España. Siglo XIX, X, palito X, siempre se escribe en mayúscula porque es número romano. Apareció en la revista Mensajero, ahí lo dice literalmente el texto. ¿Estuve en el siglo qué? 19, o sea, X, palito X. Dice, apareció en la revista Mensajero, porque eso sí nos lo dice literalmente. Mensajero. ¿Cuándo apareció? El 30 de mayo de 1835. También lo dice literal el libro, ¿no? Entonces, por eso simplemente se lo replico. 30 de mayo de 1835. Y pertenece, pues, movimiento literario, pues, al romanticismo, que es el tema que estamos abordando aquí desde el libro, ¿no? Pertenece al romanticismo. Profe, ¿me vuelves a repetir? Es que se escuchó entrecortado. ¿Y qué te vuelvo a repetir? Dime. Se escribió en el siglo 19, X palito X. La revista Mensajero, el nombre de la revista. ¿Vamos bien? La fecha fue el 30 de mayo de 1835. Y el movimiento fue el romanticismo. ¿Vale? Y, profe, ¿cómo se llama el autor? Mariano José de Larra. Mariano José de Larra. ¿Vale? Gracias. Que cuando yo digo, vamos a definir esas palabras. Profe, la otra aquí se escribió en el siglo 19, X palito X, Ashlyn. Cuando yo digo calavera en nuestra sociedad actual, no hablando de la calavera del difunto, sino cuando digo, uy, es que esa persona es muy calavera, ¿eso a qué se refiere? ¿Como qué adjetivo encontramos ahí? Porra. Peligroso. Mala. Peligroso, malo, exacto. Entonces ahí en frente de calavera coloquemos, sí, peligroso, malo. Brian. Cuando es que es muy calavera. Por eso el Profe, cuento. una pregunta. Dime. ¿Por qué una persona se suicidaría por amor? Realmente la pregunta es mucho más amplia de lo que uno cree cuando se va a responder. Hay gente, es decir, el suicidio, cuando alguien se suicida por algo, realmente no se suicida por ese acontecimiento que pasó. Esa fue la gota que derramó el vaso. Hay muchos acontecimientos que vienen sumándose hasta que llega un punto en que no soporta más. ¿Sí me hago entender? Entonces supongamos que una persona evidentemente termina con la chica y él va y se suicida.
y la chica dice, uy, no, me siento mal, se mató por mí. Pero resulta que es que él tenía más problemas. Puede ser de la infancia, de la adolescencia, de dinero, se sentía solo, de no tenía la amistad, el apoyo. Y ese momento, ese detalle, detonó todo lo demás y se suicidó. Entonces yo creo, y puedo estar equivocado, pero cuando alguien se suicida, no se suicida realmente por ese último momento que acontece, sino por la suma de todo lo que viene atrás. Porque Catherine creo que quiere llegar a un punto, es absurdo suicidarse por amor. Eso no tiene lógica. No tiene lógica realmente. Pero digamos que es un detonante para hacerlo. Es como el último paso para hacerlo, como el empujoncito. Por eso mucha gente que se suicida se droga o se emborracha como para tener el ánimo para hacerlo. Porque si está en sus 5 sentidos, posiblemente no lo haga. Dicen que Larra se suicidó por amor y también porque él creyó que podía cambiar desde lo que escribía la sociedad española. Y pues se dio cuenta que eso no se puede hacer. ¿Vale? Cuando un adolescente... gracias. Dime. ¿Alguien iba a decir algo? Botica, ¿qué les suena a eso? No, no les queda, no les queda. Mario, ¿qué va en Calavera? ¿Molesto? Calavera es una persona deshonesta, mala, un bribón. ¿Qué me decían de Botica? ¿Quién me dijo por ahí? Como ¿Molesta? muy... Eso, No, esta está difícil. ¿Han escuchado hablar del boticario? ¿Alguien ha escuchado hablar de un boticario? no. ¿Farmacéuta? ¿Una qué? ¿Vaquirio? ¿Farmacéuta? Exactamente, Vaquiro, muy bien. Bótica es una droguería, así se le llamaban antiguamente en las droguerías, porque era un boticario el que la administraba y este hombre era el que manejaba medicamentos, de hecho podía crearlos de forma muy natural y demás. Era lo más cercano a un médico, pues. Bótica es como una farmacia, una droguería. ¿A qué le suena mancebo? Que vende cebo. No hay que tomarlo tan literal. Mancebo era un hombre joven y apuesto. Joven y apuesto. Mancebo, eso es una palabra muy de los griegos. Era un hombre joven y apuesto, mancebo. ¿A qué le suena espolín? No lo conectan. Resulta que, no sé si han dado cuenta, todavía lo hacen en los llanos, los hombres que montan a caballo se colocan unas espuelas en las botas como en el talón, que tiene un chucito, y le chuzan el caballo sin herirlo. Le causa como el dolor, pero pues no hay sangrado para hacerlo que se mueva más rápido. Eso eran los espolines. Entonces vamos a colocar ahí, no sé, mecanismo para, ¿cómo lo defino? Mecanismo para hacer que el caballo corra más rápido. Mecanismo para hacer que el caballo corra más rápido. Y escribamos ahí, lo usaban en las botas del jinete. Se usaban las botas del jinete. Entonces, eso, si tú miras, te subes al caballo, ¿sí? En las botas colocaban eso, entonces mira más o menos en la parte donde lo chuzaba para hacer que el caballo se moviera mucho más rápido. Es una cuestión un poco fuerte, creo yo, no se debería hacer. Y sé que aún existe en los llanos, se utiliza. Asir es tomar, agarrar. La palabra asir, como asir de las narices, asir del brazo. Tomar, agarrar. Y corte es un lugar. La corte. Mario, le iba a hacer una pregunta. Ashlyn. Ahorita que terminemos, ¿usted sube la tarea y ya lo podemos enviar o cómo? Yo les subo la tarea y ustedes solo toman las fotos y me los envían del libro, ¿vale? Pero es que a mí no me deja. No, pues toma las fotos y envíalo al correo. Ah, bueno, Una pregunta. Dime. ¿Qué era mancebo? Mancebo es un joven apuesto. Hombre joven y apuesto. Y Gracias. corte es un lugar, ¿vale? Corte es un lugar como tal. ¿Quién es el personaje del texto? El Calavera. Ahí lo nombran. El Calavera, el Brian de esa época, pues. ¿De qué? Profe, pero ahí dice que es el personaje del texto.
Bueno, es una calavera, no mentiras. Es un hombre, es un bribón, es un, ¿cómo lo llamamos para que sea más puntual? Es un bribón, una mala persona, es ¿Un bromista? un bromista, sí, es un bribón, un bromista, es... ¿Cuál es el personaje del texto? ¿Qué es el personal texto? Ese es un bribón, un bromista, un bravucón, esa es la palabra, un bravucón. Bribón, bromista, es un bravucón. ¿Cómo lo llamaríamos en la actualidad? Un Brian. No, sí, sí, claro, suena. No, Brian, no. Un delincuente podría llamarse. Le Un tocamos las malandro. fibras mentales a Ashley. Sí, un malandro. Un malandro. Dice, ¿de dónde procedía el romanticismo? De Alemania y Francia. En ese orden, comienza en Alemania y luego se expande a Francia. De Alemania y Francia. El romanticismo dicen que inicia como tal con los alemanes. Luego llega a los franceses, luego llega a los italianos e ingleses. ¿Cuándo llegó a España? A mediados del siglo XIX. O sea, a mediados del siglo X, palito X en mayúscula. Cosa que no voy a decirle porque ustedes ya deberían saber. ¿Cuál era la anterior? La C. ¿De cuál me hablas tú? ¿De dónde procedía? De Alemania y de Francia. ¿Cuándo llega a España? A mediados del siglo XIX. ¿Qué autor romántico se suicidó? Es el que les acabo de hablar, Mariano José de Larra, del que leímos el texto del Calavera. Mariano José de Larra, ese José, tilde en C, una palabra aguda, Mariano José de Larra. Y luego dice que contra qué otro movimiento reaccionó el romanticismo. Ese reaccionó le colocan tilde porque falta ahí, reaccionó, es una palabra en pasado, reaccionar. ¿Contra qué movimiento? Escribimos ahí debajo, contra el racionalismo. Racionalismo. Porque los racionalistas querían poner todo en manos de la razón, pero el romántico dice que no, que a los sentimientos hay que darle su prioridad y tiene mucho sentido. Por ejemplo, si uno quisiera escoger no enamorarse racionalmente, pues no sufriría, ¿cierto? Pero es inevitable, enamorarse es inevitable, porque está muy ligado a los sentimientos. Entonces los románticos planteaban eso. Sería genial, pero no se puede. Bacano no sentirse solo, la soledad, no, pero no es que no se puede evitar, porque está más allá de la razón misma. Por eso los románticos reaccionaron al racionalismo como tal, ¿correcto? El Caballeros, profe, señoritas, ¿me dime, puede repetir el F? el F, ¿cuál era el F? ¿Me repites qué decía el ¿Qué F? autor romántico se suicidó? El que escribimos hace un momento, Mariano José de Larra. Muchachos, no les voy a quitar más espacio, espera, dejo de grabar. Hasta aquí grabamos la clase del día.